Jesucristo es nuestro Salvador. En Él ponemos toda nuestra fe, pues como nos dice la palabra, somos salvos por fe, por gracia, no por obras. A continuación, lean en voz alta los versículos que se refieren a la salvación a través de la gracia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección, venciendo el pecado y la paga del pecado para siempre en los que creen en Él. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Tito 3, del 5 al 6 leemos: Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. En 1 de Juan 4, versículo 14 leemos: Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Amén. En Lucas 1:47 leemos: Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En Juan 4:42 leemos: Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. En Juan 3:16 leemos: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor Jesús. En Romanos 3, 24 al 25 leemos: Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria a ti, Señor. En Efesios 2, 4 y 5 leemos: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracias, Padre Santo, gracias, mi Señor. En Juan 6:47 leemos: De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En Efesios 2, 8 y 9 leemos: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Romanos 10:9 leemos: Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a ti, Señor. En 2 de Corintios 5:17 leemos: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En 2 de Timoteo 1:9 leemos: Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gloria a ti, Señor. En Salmo 106, versículo 8 leemos: Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. En Lucas 19:10 leemos: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Juan 3:17 leemos: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En 2 Corintios 5:17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Juan 5:24 leemos: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a ti, Señor Jesús. En Hebreos 8:12 leemos: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En 1 Juan 1, versículo 9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Juan 8:10-11 leemos: enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. En Romanos 8:1 leemos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos 8, del 2 al 3 leemos: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne.